Mis padres vendieron la casa en la que habían vivido por más de 30 años y le entregaron todos los dólares, 650,000, a mi hermano como regalo de bodas. Todavía no había tenido tiempo de digerir esa traición cuando llegó la siguiente. Cuando me negué a desalojar a mis inquilinos para que ellos pudieran quedarse un rato en mi casa, aparecieron en la propiedad con maletas, golpeando la puerta como si ya fueran los dueños. Fue en ese momento que entendí que no solo estaban cruzando un límite, estaban invadiendo mi vida. Y lo que hice después los dejó completamente atónitos, de una manera que jamás esperaban. Creo que debo empezar por contarles quién era yo antes de que todo explotara. Me llamo Nora, y durante los últimos 8 años he construido un pequeño pero próspero estudio de diseño de interiores y muebles a medida, solo con pura terquedad, pasión y un poco de aserrín. La mayoría de los días me podían encontrar con una camisa de lino, jeans y mi delantal de cuero ya desgastado, con el cabello recogido mientras lijaba tablas de nogal. Mientras el calentador del taller murmuraba en la esquina. Es una vida que la gente suele subestimar hasta que ve lo que esas manos pueden crear. Y quizá esa siempre ha sido mi historia, subestimada hasta que me llevan al límite. Crecí en una casa donde las reglas no se decían en voz alta, pero cortaban como cuchillas. Derek, el único hijo, era la inversión. Yo, la hija, se esperaba que fuera comprensiva. Esa palabra la escuché toda mi infancia. Sé comprensiva cuando Derek recibe la bicicleta nueva. Sé comprensiva cuando el campamento de verano de Derek cuesta más que todo tu año escolar. Sé comprensiva cuando tu hermano necesita ayuda con la universidad, pero tú puedes arreglártelas. Y así lo hice. 3 trabajos a medio tiempo al mismo tiempo, comiendo ramen de $1, cosiendo un título universitario que pagué sola. Mientras tanto, la colegiatura de Derek se pagaba directamente desde la cuenta de mis padres en cuanto era necesario. Mi mamá solía decirlo con una sonrisa, como si fuera un cumplido: las niñas no necesitan tanta ayuda, cariño. Tú eres más fuerte. En ese momento no entendía que lo decía literalmente. Menos ayuda, más carga. Ya de adulta, mantuve distancia, no porque no los amara, sino porque podía respirar mejor cuando no me exprimían para que fuera la niña responsable para siempre. Y así viví, entre esfuerzo, trabajo y esa sensación constante de que mis propios padres valoraban más a mi hermano que a mí, hasta que un día, después de años de aguantar y de ser subestimada, algo dentro de mí simplemente dijo: basta. Ese día aprendí que no se trata de fuerza física, ni de gritos, se trata de poner límites claros y de no dejar que nadie invada tu vida como si fuera suya. Lo que vino después, créanme, cambió todo, y los dejó sin palabras, sin poder reaccionar como esperaban. Después de aquel día en que golpearon la puerta de mi casa, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo la hija que debía ser comprensiva o la diseñadora que pasaba horas trabajando para sobrevivir y mantener mi independencia. Me di cuenta de que estaba construyendo mi propia vida, y nadie, ni siquiera mis padres, tenía derecho a invadirla. No fue un acto impulsivo ni un arranque de enojo, fue una decisión fría y calculada, de esas que solo llegan cuando has acumulado años de paciencia y fuerza silenciosa. Lo primero que hice fue asegurarme de que mi casa estuviera completamente protegida. Cerraduras nuevas, cámaras, un sistema que pudiera controlar desde mi teléfono. No porque tuviera miedo de ellos, sino porque finalmente estaba tomando control de mi espacio. Mi hogar ya no era un terreno neutral donde ellos podían entrar y salir como quisieran, era mío, y debía sentirse así. Luego vino el momento de enfrentarlos. No de manera violenta, ni con gritos, sino de manera directa, dejando claro que sus viejas reglas ya no aplicaban. Los invité a sentarse en la sala, donde todo había empezado, y les hablé con calma, pero con cada palabra cargada de todo lo que había guardado durante años. Les conté cómo me había sentido subestimada, cómo me había tenido que levantar sola una y otra vez, cómo cada sacrificio que hice por mí misma había sido ignorado mientras su hijo recibía todo sin esfuerzo. No fue fácil, hubo lágrimas, caras rojas, silencio incómodo, y sí, un par de gritos, pero cada uno de ellos me hizo sentir más fuerte, más libre. Lo más importante de todo fue que no pedí disculpas. No por orgullo, sino porque no había nada de qué disculparme. Nunca hice nada mal al construir mi vida, al trabajar, al luchar por cada centavo, por cada logro. Mi independencia, mi negocio,
mi felicidad, todo eso era el fruto de mi esfuerzo, y nadie tenía derecho a cuestionarlo. Después de esa conversación, los vi irse, confundidos y abatidos, como si por primera vez se dieran cuenta de que no podían controlar todo a su antojo. Y aunque por dentro sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, también sabía que por primera vez, estaba estableciendo mis propias reglas. Por primera vez, mi voz importaba, y no iba a permitir que nadie la silenciara. Esa experiencia me enseñó algo que ahora llevo conmigo todos los días: la verdadera fuerza no está en la sumisión, ni en el dinero, ni en los lazos de sangre. Está en reconocer tu valor, defender tu espacio, y no dejar que nadie, por muy cercano que sea, te diga quién debes ser o cómo debes vivir. Desde entonces, cada decisión que tomo, cada proyecto que inicio, cada diseño que creo, tiene un sabor distinto. Es el sabor de la libertad, del respeto ganado, y de la certeza de que finalmente, después de años de sentirme invisible, nadie puede invadir mi vida sin mi permiso. Después me casé con Isen, la primera persona que realmente me vio. No a la versión de mí misma moldeada por la culpa o la obligación, sino a la mujer que había luchado para abrirse camino en un oficio que amaba. Compramos una casa acogedora en Highlands Ranch y empezamos a soñar con construir una familia. Mañanas tranquilas con café en el porche, noches largas haciendo listas de nombres para el bebé que crecía dentro de mí, ese tipo de futuro suave y seguro que había trabajado años para ganar. Parte de esa estabilidad venía de la propiedad en renta en Lakewood, una pequeña inversión constante que había comprado con mis propios ahorros. Jackie y Amanda vivían ahí, una pareja joven tratando de salir adelante. Pagaban puntualmente, mantenían el lugar limpio y nunca causaban problemas. En mi mente, eran el tipo de inquilinos que cualquier casero cuidaría con esmero. Por eso, cuando mis padres llamaron una tarde con la voz entrecortada de emoción, no tenía ninguna razón para sospechar nada. Me contaron que habían vendido su casa de 30 años, esa misma que estaba llena de recuerdos. El columpio que papá construyó en el porche, la cocina que mamá había pintado 3 veces, los imaginé finalmente disfrutando de un ritmo de vida más lento, tal vez tomándote en la terraza mientras Cruz se encargaba del jardín. Incluso sonreí cuando mamá me dijo lo rápido que se vendió la casa. Pero entonces dijo lo que cambió todo: le dimos el dinero a Derek. Todo, los $650,000, ¿no es maravilloso? Presioné el teléfono contra mi oído, esperando que siguiera con una carcajada, una es broma o al menos una pausa suficiente para notar mi silencio, pero siguió hablando, describiendo los lujos del penthouse que Derek había encontrado en el centro. Y entonces llegó la línea que hizo que algo dentro de mí cambiara para siempre: nos vamos a mudar a tu renta por un rato. Solo dile a esos inquilinos que se vayan. No recuerdo exactamente qué respondí. Algo plano, educado, del tipo de respuesta que das cuando tu cerebro se desconecta para protegerse. Colgué y me quedé mirando la pared de mi estudio mientras el aroma de roble recién cortado flotaba a mi alrededor, fuerte y reconfortante al mismo tiempo. Mis padres acababan de darle a mi hermano $650,000. Y de pronto todo lo que había construido, cada sacrificio, cada hora de trabajo, cada centavo ahorrado, se sintió ignorado, minimizado, como si nada de eso contara. Esa sensación no era solo de enojo, era de incredulidad, de un nudo en la garganta que no me dejaba respirar bien. Había creído en ellos, los había respetado, los había amado, y aún así, en cuestión de segundos, me demostraron que mi vida, mis decisiones, mis logros, no importaban tanto como los de Derek. En ese momento, sentí que tenía que hacer algo. No podía dejar que entraran a mi propiedad como si fuera suya, ni podía seguir dejando que los años de esfuerzo pasaran desapercibidos. La ira mezclada con determinación empezó a burbujear dentro de mí. Sabía que lo que viniera después definiría todo: mi independencia, mi matrimonio, mi vida. Y también sabía que no podía permitirme fallar. Después de colgar el teléfono, me senté en mi sillón favorito y respiré hondo. La luz de la tarde se colaba por la ventana, dibujando líneas sobre el piso de madera que había lijado con mis propias manos. Cada rayo parecía recordarme todo lo que había construido, todo lo que había trabajado para lograr con sudor, noches sin dormir y días interminables. Y ahora, de repente, mis padres parecían querer arrebatarlo todo, como si mi esfuerzo no contara. Mi mente comenzó a correr, evaluando cada posibilidad.
No podía simplemente dejarlos entrar en la propiedad y esperar que todo siguiera normal. No esta vez. Era más que dinero, más que una casa de renta, era mi espacio, mi refugio, mi logro. Durante años había aprendido a luchar por cada centavo, a defender cada decisión, a no depender de nadie más que de mí misma. Y no iba a dejar que mi familia lo ignorara. Esa noche, Isen y yo hablamos hasta tarde, en voz baja para no despertar a nuestro bebé que ya movía sus patitas dentro de mí. Le conté todo, desde la llamada hasta el nudo en mi garganta, desde la incredulidad hasta la rabia que burbujeaba dentro de mí. Él me escuchó sin interrumpir, con esos ojos que siempre parecían entender incluso lo que yo no podía decir en palabras. No tienes que dejar que te pasen por encima, Nora, me dijo. Y aunque ya lo sabía, escucharlo en voz alta me dio un impulso que no esperaba, fuerza, claridad y un plan. Durante los días siguientes, empecé a organizar todo. Llamé a un cerrajero para reforzar las cerraduras de la propiedad, instalé cámaras discretas, revisé todos los contratos con los inquilinos. Jake y Amanda ni siquiera sabían que sus arrendadores, es decir, mis padres, planeaban irrumpir en su hogar. Yo debía protegerlos también, porque esa casa no era solo mía, era un espacio donde las personas confiaban en mí. Cada medida que tomaba me hacía sentir un poco más dueña de mi vida, un poco más en control después de años de sentirme invisible ante mis padres. Al mismo tiempo, no podía evitar recordar todo lo que había vivido para llegar hasta ahí. Las noches interminables en mi taller, los proyectos rechazados, los clientes que dudaban de mi capacidad porque era joven o mujer. Cada pieza de madera lijada, cada diseño terminado, cada hora invertida en aprender y crecer, todo eso había sido para crear un futuro donde pudiera respirar, decidir y ser yo misma. Y ahora, más que nunca, entendía que ese futuro no era negociable. Un día me encontré caminando por la propiedad de Lakewood, viendo cómo Jake y Amanda cuidaban el jardín y las flores que había plantado yo misma. Sentí un orgullo silencioso. Esa propiedad representaba mucho más que dinero, representaba independencia, esfuerzo y resiliencia. Pensé en lo que mis padres estaban haciendo, y en cómo habían dado todo ese dinero a Derek sin considerarme, sin considerar nada de lo que yo había construido con mis propias manos. La injusticia dolía, pero también encendía algo dentro de mí, la certeza de que esta vez, yo marcaría las reglas. Ese fue el inicio de una semana intensa, llena de preparativos y de estrategia silenciosa. Llamadas, reuniones, decisiones rápidas y calculadas. No iba a dejar que mis padres entraran como si la propiedad fuera suya, no iba a permitir que el lugar donde había invertido tanto tiempo y amor fuera violado. Cada acción que tomaba reforzaba la idea de que por fin, después de tantos años, estaba tomando control absoluto de mi vida, de mi hogar y de mi futuro. Y aunque por dentro sentía un torbellino de emociones, rabia, tristeza, miedo, orgullo, sabía que algo importante estaba sucediendo. Por primera vez, nadie podía decirme qué hacer sin mi permiso. Por primera vez, los límites los ponía yo. Sin dudarlo ni un segundo, decidieron que mi propiedad, mi inversión, sería su plan de respaldo. No hubo petición, ni conversación, solo una expectativa envuelta en un sentido de derecho que me dejó helada. Aquella noche se lo conté a Isen mientras él estaba apoyado en la barra de la cocina, las manos firmes sobre el granito, escuchando sin interrumpir. «No vas en serio a desalojarlos, ¿verdad?», preguntó con suavidad. «Oh, por supuesto que no», respondí, instintivamente, sin siquiera pensarlo. «Ni siquiera es legal. Y además, no está bien». Asintió, pero noté que su mirada buscaba calmarme. Yo sentía un nudo en el estómago, porque ya sabía lo que venía. Mis padres no entendían de límites. Ellos los atropellaban. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Primero mi mamá, con esa voz dulce y frágil que solía usar para manipular sin que pareciera manipulación. «Nora, cariño, te escuchaste estresada ayer. Solo necesitamos un lugar por un ratito». Luego mi papá, más severo. «Tu madre está molesta. Deberías arreglar esto». Repetía mi respuesta una y otra vez. «No puedo desalojar a los inquilinos mientras tengan un contrato válido. Es ilegal. Es poco ético. Pero la lógica solo funciona con quienes quieren escucharla. Para ellos,
mis razones no contaban. Al mediodía, mi mamá estaba llorando. Por la tarde, mi papá me daba una larga charla sobre la responsabilidad familiar, como si fuera un crimen negarme a ceder. Y al día siguiente, familiares con los que no hablaba desde hacía meses de repente sabían mi número de memoria. La tía Patricia me llamó a las 7 de la mañana. Tus padres dieron todo para ayudar a Derek a comenzar su vida, y tú no puedes hacer ni una pequeña cosa. No es pequeña, le contesté con firmeza. Bueno, tú eres la exitosa, chilló. Deberías ayudar. Ese era el guión. Yo era la capaz, la confiable, la hija cuyo confort era negociable porque supuestamente podía soportarlo todo. Esa misma tarde, Derek me envió un mensaje. Si necesitan un lugar donde quedarse. Sé flexible, hermana. Sé flexible. Como si esa frase mágica pudiera borrar las leyes o la decencia básica. No respondí. Sabía que responder no solucionaría nada. Ellos no buscaban soluciones, buscaban sumisión. Pero la verdadera explosión llegó 3 días después. Yo estaba en mi estudio, lijando el borde de una encimera de maple, concentrada en mi trabajo, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. El nombre de Jaque apareció en la pantalla una y otra vez. Mi corazón se aceleró, sabía que algo estaba a punto de estallar, algo que ya no podía manejar con paciencia ni con palabras. Mi estudio, que normalmente era mi santuario, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada vibración del teléfono me hacía sobresaltar, cada notificación era como una alarma de que la tormenta que había estado creciendo finalmente había llegado. Miré alrededor del taller, virutas de madera en el suelo, herramientas perfectamente alineadas sobre la mesa, mis proyectos en curso, todo mi mundo tangible, trabajado con mis manos y con mi paciencia. Ahora parecía estar en riesgo. Jaque seguía llamando sin parar. Cada timbrazo me recordaba que mi propiedad, ese lugar que había comprado y mantenido con esfuerzo, estaba a punto de convertirse en un escenario de conflicto. Respiré profundo y me senté en el borde de la mesa de trabajo, dejando que el polvo de madera flotara a mi alrededor. Tenía que pensar rápido, planear cada paso, porque no podía dejar que la presión me hiciera cometer un error. Isen estaba a mi lado, observándome, ofreciendo silencio y apoyo, porque él entendía que algunas batallas se ganan manteniendo la calma más que levantando la voz. Llamé a Jaque, y al escucharlo hablar con miedo y confusión, me di cuenta de algo importante. Los inquilinos no tenían culpa de nada. Ellos habían hecho todo bien, y ahora se veían atrapados en la pelea absurda de mi familia. Prometí que los protegería, que su hogar temporal no sería destruido por el sentido de derecho de mis padres. Colgué y respiré de nuevo. Sabía que debía actuar con firmeza y estrategia. Esa noche, Isen y yo nos sentamos con planos y notas. Revisamos cada detalle, cómo asegurar las cerraduras, cómo documentar el estado de la propiedad, cómo hablar con abogados si era necesario. Planeamos cada escenario, desde la visita sorpresa de mis padres hasta posibles intentos de presión indirecta. Era agotador, pero también liberador. Por primera vez, no estaba reaccionando, estaba tomando control total. Mientras hacía esto, recordé cada momento que me había llevado hasta aquí, las noches de trabajo interminables en mi taller, los clientes que dudaban de mí, los proyectos rechazados. Y cada sacrificio que había hecho para construir algo que fuera solo mío. Todo eso me dio fuerza. Cada pequeño triunfo se convirtió en un recordatorio de que no podía ceder ante la arrogancia de otros, ni siquiera ante los míos. Al día siguiente, cuando mis padres llamaron de nuevo, ya no estaba nerviosa ni sorprendida. Contesté con voz firme, calmada, sin una pizca de vacilación. No, no pueden quedarse en la propiedad. Mis inquilinos tienen derecho a vivir allí y yo estoy obligada a protegerlos. Esto no es negociable. Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido de intentos torpes de persuasión y manipulación, pero nada podía cambiar la verdad, no estaba cediendo. Y aunque sabía que esto enfurecería a mis padres, por primera vez sentí que mi vida, mi esfuerzo y mi espacio estaban completamente bajo mi control. Ese día también comprendí algo más profundo. Defender mi propiedad era solo la superficie. Lo que realmente estaba defendiendo era mi independencia, mi capacidad de decidir por mí misma, y la vida que había construido con tanto esfuerzo.
Era un acto de amor propio, de respeto por todo lo que había logrado, y por primera vez, la sensación de miedo y culpa que siempre había acompañado mi relación con ellos se desvaneció, reemplazada por una claridad feroz. Esa semana se convirtió en un torbellino de mensajes, llamadas y planes. Cada intento de presión, cada sugestión de familiares o amigos de mis padres, solo fortalecía mi convicción. Finalmente entendí que no se trataba de ser amable, ni de complacerlos, se trataba de establecer límites claros y firmes. Y, aunque el conflicto apenas comenzaba, ya sabía que este sería el momento en que dejaría de ser la hija comprensiva y me convertiría en la mujer que protege lo que ha construido. Sin importar cuán cerca sean los lazos familiares. Su voz temblaba apenas contesté el teléfono. Nora, hay gente en la puerta diciendo que se van a mudar. Traen maletas. Están gritando. Mi corazón se hundió. Descríbelos, dije, tratando de mantener la calma. Es una pareja mayor. Dicen que son tus padres. Por supuesto que sí. Le dije que se quedara adentro, que no abriera la puerta, que yo iba de camino. Agarré mis llaves, con polvo todavía en los jeans del trabajo en el taller, y me subí al carro. Conduje por todo Denver sintiendo mi pulso golpeando contra el volante, un martilleo constante que no me dejaba pensar en nada más. Cuando giré hacia la calle de Lakewood, los vi de inmediato. Mis padres estaban en el porche delantero, con dos maletas enormes a su lado y bolsas de supermercado colgando del brazo de mamá, como si fueran turistas registrándose en un departamento de renta por Airbnb. Mamá golpeaba la puerta con tanta fuerza que el marco temblaba. Papá estaba a su lado, rígido, con la mirada fija, como si ya estuviera ensayando la reprimenda que me daría por ser difícil. Bajé del carro. ¿Qué están haciendo? Pregunté, intentando controlar la voz para que no se quebrara. Mamá giró, furiosa y al mismo tiempo aliviada, con los ojos brillando. Y no nos dejan entrar. No es tu casa, dije, firme. Es propiedad familiar, insistió ella, como si repetirlo lo hiciera verdad. Papá dio un paso hacia mí. Llevamos casi 2 semanas en un hotel esperando a que tú arregles esto. Ustedes crearon esa situación, le respondí, respirando hondo para no gritar. Vendieron su casa. Entregaron su dinero. Eso no hace que mi renta sea su plan de respaldo. La voz de mamá se quebró, cambiando al papel de dolor ensayado que conocía tan bien. ¿Cómo nos hablas así después de todo lo que hemos hecho por ti? Jaque abrió la puerta apenas un poco. ¿Necesitamos llamar a alguien? Preguntó en voz baja. No, dije, con la mirada fija en mis padres. Pero continué. Lo harán si no se van. El porche quedó en silencio. Ese silencio agudo y vibrante que se siente justo antes de que algo se rompa. Y en ese instante entendí exactamente a qué me enfrentaba. No era confusión, ni desesperación. Era un sentido de derecho tan profundo que realmente creían que mi vida existía para amortiguar sus decisiones. Se fueron del porche ese día solo porque Jaque levantó el teléfono como si estuviera a punto de marcar. Papá murmuró algo, apenas audible. Que esto no se acaba aquí. Y mientras los veía alejarse, algo cambió dentro de mí. No era miedo, ni culpa. Era una certeza helada de que no cedería, que por primera vez defendería lo mío hasta el final. Cada paso que se alejaban, cada maleta que cargaban, cada palabra que murmuraban, solo me recordaba que ahora era yo quien estaba a cargo de mi vida, y que nada ni nadie podría invadirla sin mi permiso. Después de que mis padres se fueron del porche, me quedé parada un momento, respirando profundamente mientras la adrenalina me recorría el cuerpo. El viento movía las hojas de los árboles y arrastraba un aroma a pasto recién cortado que normalmente me calmaba, pero esa vez apenas lo noté. Cada detalle de mi propiedad me recordaba lo que estaba en juego, las tablas de madera lijadas por mis manos, el jardín cuidado por meses, el porche que pinté con paciencia y amor, todo eso no era solo un lugar físico. Era mi vida en miniatura. Jaque cerró la puerta detrás de él y me miró con una mezcla de miedo y confianza. Yo sabía que confiaba en mí para proteger su hogar temporal, y esa responsabilidad me dio fuerza. Me agaché y le puse una mano en el hombro. Y tranquilo, Jaque. No va a pasar nada.
No dejaré que nadie les haga daño. Luego volví mi atención a la calle, esperando que mis padres intentaran algo más. Sabía que no se iban a rendir tan fácil, su sentido de derecho no conocía límites, y probablemente ya estaban planeando la siguiente jugada mientras caminaban hacia el auto. Esa certeza me hizo pensar rápido, necesitaba un plan sólido, no solo para ellos, sino para proteger la tranquilidad de todos los que vivían en mi propiedad. Esa noche, después de dejar a Jaque y Amanda tranquilos en su departamento, me senté con Isen en la sala. Las luces tenues iluminaban los muebles que habíamos diseñado juntos y el bebé movía sus pies dentro de mí, recordándome todo por lo que estaba luchando. Tenemos que preparar todo, le dije, con la voz firme pero temblando un poco. Cerraduras nuevas, cámaras, documentación de los inquilinos, cualquier cosa que haga imposible que ellos entren sin permiso. Isen asintió y puso su mano sobre la mía. Sabía que no estaba sola, pero también entendía que la batalla no sería sencilla. Durante horas planeamos cada escenario, qué decir si volvían, cómo actuar si intentaban intimidar a los inquilinos, y cómo mantener la calma cuando la presión emocional aumentara. Cada detalle importaba, porque esta vez no iba a improvisar. Al día siguiente, revisé todo el departamento de Lakewood. Caminé por cada habitación, revisando ventanas, cerraduras y entradas. Me aseguré de que los inquilinos supieran que contaban conmigo y que no tenían que preocuparse. Sus rostros al verme trabajando con determinación me dieron un impulso enorme. Sus vidas eran mi responsabilidad en ese momento, y protegerlas me daba claridad y propósito. Mientras organizaba todo, no podía evitar pensar en todos los años que había pasado siendo la hija comprensiva. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada momento en que había antepuesto a los demás a mí misma, todo eso me había llevado hasta este punto. Y ahora, finalmente, estaba aprendiendo que defender mi espacio no era egoísmo, era supervivencia, era justicia, era amor propio. Por la tarde, mientras lijaba una tabla de nogal, sentí que mi teléfono vibraba otra vez. Era un mensaje de Derek: Nora, necesitamos hablar. No seas difícil. Lo ignoré. Esta vez no iba a caer en sus juegos de manipulación. Sabía que su necesitamos hablar era solo otra manera de intentar imponer su voluntad, y no estaba dispuesta a ceder. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, revisando planos y haciendo listas, preparando cada movimiento. Sabía que, en cualquier momento, podrían aparecer de nuevo, y quería estar lista. Por primera vez, sentí que no solo estaba defendiendo un espacio físico, sino que estaba marcando un límite claro en mi vida. Lo que era mío, y no permitiría que nadie lo cruzara sin permiso. Y así, mientras la ciudad dormía, yo permanecí despierta, respirando profundo y dejando que la determinación reemplazara el miedo. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y por primera vez, estaba completamente lista para enfrentarla sin dudar. $650,000. Lakewood. $650,000. Lakewood. Las cosas están difíciles ahora. Brittany y yo todavía tenemos que pagar el salón. Son solo $18,000. ¿Nos puedes ayudar? ¿Solo 18,000? Y dije, como si guardara fajos de dinero en la alacena para momentos así. Ni siquiera dudé. Su silencio no era sorpresa, era ofensa. Vaya, dijo. Muy solidaria, hermana. Solidaria, repetí. Otra palabra convertida en arma. Esa noche,
Después de otra ronda de mensajes de familiares insistiendo en que diera un paso al frente, algo dentro de mí se activó. Abrí mi laptop y empecé a escribir un correo. No era emocional, ni defensivo, era factual. Un resumen de todo, la línea de tiempo de los eventos, capturas del contrato de renta, registros de la venta de la casa, cada detalle en un lenguaje claro e irrefutable. Al final, añadí una línea. Si alguien cree que mis padres merecen alojamiento más que mis inquilinos, por favor díganme cuándo pueden mudarse con ustedes. Presioné enviar a 30 personas. A la mañana siguiente, el grupo de chat estaba en silencio. El silencio tras mi correo duró casi todo el día, lo suficiente para que por un momento creyera que lo peor había pasado. Pero el sentido de derecho no desaparece. Solo espera, se transforma, y regresa usando una máscara más suave. Era un sábado por la mañana, a principios de primavera. Isen y yo estábamos en la cocina, la luz del sol iluminando los contadores mientras jugábamos discutiendo nombres para el bebé. Por primera vez en semanas, mis hombros se sentían relajados. Mi teléfono no sonaba. Mis padres no habían llamado. Incluso Derek había dejado de molestar. La paz se sentía extraña, casi extranjera, pero cálida. Y entonces sonó el timbre. No una vez, sino varias veces, insistente. Isen revisó la entrada y su voz bajó. Nora, son ellos. Abrí la aplicación Ring y ahí estaban, mis padres en el porche, vestidos elegantemente, como si vinieran a una cena de fiesta en lugar de estar acechando a la hija que habían estado atacando durante semanas. Mamá sostenía un ramo de flores. Papá cargaba una bolsa de supermercado. Mamá se inclinó hacia la cámara, sonriendo de una manera que parecía más actuación que disculpa. Y cariño, trajimos los ingredientes para tu guiso favorito. Déjanos entrar. Isen me miró. Esto es manipulación. Yo lo sabía. Lo sentí en la presión en el pecho, en la forma en que su voz tiraba de un instinto antiguo que me decía tranquiliza, cede, hazlo más fácil. Ese impulso a veces me había salvado antes, pero ahora no era una opción. No podía dejar que la historia se repitiera. Respiré hondo, dejando que mi mirada recorriera el porche, las maletas, las bolsas, las flores. Cada detalle me recordaba que esto no era solo un gesto inocente. Era un intento de invadir mi vida, de doblegar mi voluntad y hacer que cediera al chantaje emocional. Ah, no, dije finalmente, firme. Esto no va a funcionar. Y mientras mis palabras salían, sentí algo nuevo, una calma fría pero poderosa, la certeza de que esta vez yo marcaba las reglas, y que nada, ni nadie, podría hacerme retroceder después de decir no. Mis padres se quedaron unos segundos congelados en el porche, como si la palabra misma los hubiera detenido en seco. La luz de la mañana iluminaba sus rostros, pero no había rastro de arrepentimiento real, solo confusión y esa mezcla de indignación y falsa ofensa que siempre los acompañaba. Mamá ajustó el ramo de flores en sus manos, como si ese gesto pudiera convertir su invasión en algo inocente. Papá se cruzó de brazos y frunció el ceño, respirando con fuerza, evaluando la situación como si yo fuera un adversario que podía maniobrar. Cariño, dijo mamá, suavizando la voz. Solo queríamos ayudarte un poquito. Lo siento, mamá, respondí, firme y tranquila. No voy a permitir que entren. No es negociable. Papá dio un paso hacia adelante, y mi instinto me hizo retroceder ligeramente. Pero Isen puso una mano sobre mi brazo y me dio un apretón que decía no estás sola. Esa simple señal me dio fuerza para mantenerme firme. No hay discusión, continué. Mis inquilinos tienen derecho a estar aquí, y no voy a ponerlos en riesgo por su comodidad. Ustedes eligieron su camino y ahora tienen que enfrentarlo sin invadir la vida de otros. El silencio cayó de nuevo, pesado y cargado. Durante unos minutos, solo se escuchaba el viento y el canto de los pájaros. Mis padres intercambiaron miradas, y algo cambió en sus gestos. Su arrogancia parecía perder fuerza ante mi firmeza inesperada. Finalmente, mamá suspiró, giró ligeramente y comenzó a caminar hacia el auto, con papá siguiéndola a regañadientes. Mientras los veía alejarse, sentí una mezcla de emociones, alivio por la victoria momentánea, tristeza por la distancia que siempre había existido entre nosotros,
y un profundo orgullo por mantenerme firme. Este era un límite que no podía cruzar, y finalmente lo había hecho. Ese día pasó en un extraño estado de calma tensa. Isen y yo volvimos a la cocina, retomando la rutina de preparar el desayuno, organizar los proyectos de la semana y hacer planes para el bebé. Pero en mi mente sabía que esto no había terminado, mis padres no aceptaban un no fácilmente. Durante la semana siguiente, revisé todos los documentos legales nuevamente, confirmé pagos de los inquilinos y programé cámaras adicionales en entradas y accesos. Cada medida era una capa de protección para asegurar que nadie pudiera manipular o invadir nuestro hogar otra vez. Era un trabajo meticuloso y agotador, pero también liberador. Finalmente estaba construyendo barreras tangibles para mi tranquilidad, no solo palabras o límites emocionales. En paralelo, recibí mensajes de algunos familiares, intentando persuadirme otra vez, justificando la conducta de mis padres. Esta vez, en lugar de responder con explicaciones o excusas, respondía con hechos, capturas de pantalla de pagos, contratos, correspondencia entre los inquilinos y yo. Cada mensaje que enviaba era un recordatorio de que mi vida no era negociable, y que mis límites se respetaban, con o sin aprobación externa. Finalmente, una tarde, mientras preparaba un proyecto en mi taller, escuché un sonido familiar, las ruedas del auto de alguien deteniéndose frente a la casa. Mi corazón se tensó por un instante, pero esta vez no había miedo, solo concentración y preparación. Isen estaba a mi lado, listo para apoyar, y los inquilinos también sabían que yo estaba a cargo. Esta vez, si volvían a intentar algo, habría consecuencias claras y firmes. Y en ese momento comprendí algo crucial, no se trataba solo de proteger mi casa o mis recursos. Se trataba de proteger mi autonomía, mi capacidad de decidir sobre mi vida, y de enseñarle a todos que no cedería ante chantajes emocionales, manipulación o expectativas injustas. Era un límite que no solo salvaguardaba mi hogar, sino todo el futuro que estaba construyendo para mi familia, para mi hijo y para mí misma. Ese sentimiento, esa claridad, me dio una fuerza que nunca había sentido antes. Sabía que los próximos días podrían traer nuevos desafíos, nuevas pruebas de manipulación o presión, pero por primera vez, estaba lista para enfrentarlos sin dudar. Con la certeza de que nadie podía invadir mi vida sin mi permiso. Los días siguientes pasaron en una especie de calma tensa. Por un lado, había alivio, mis padres no habían regresado inmediatamente, y la casa seguía siendo nuestro espacio seguro. Por otro lado, cada mensaje de algún familiar, cada check-in de Derek o incluso pequeños rumores sobre lo que debería hacer me recordaban que la tormenta todavía estaba ahí, acechando. Pero ahora yo la enfrentaba con estrategias, no con miedo. Decidí que no bastaba con proteger solo la propiedad física. Era momento de proteger nuestra vida emocional. Hablé con Isen largas horas, repasando cada escenario posible, si ellos regresaban con flores, con palabras dulces, con llanto escenificado, si intentaban involucrar a vecinos, amigos o incluso a medios. Si Derek se volvía más insistente, intentando manipularme con la urgencia de su problema financiero. Cada posibilidad tenía su respuesta, cada movimiento estaba planeado. Además, pasé tiempo con Jaque y Amanda, asegurándome de que se sintieran seguros. Les expliqué lo que estaba sucediendo de manera calmada, sin dramatizar, pero también sin minimizar la situación. Su tranquilidad era mi prioridad, si ellos se sentían protegidos, eso me daba una fuerza adicional para enfrentar cualquier presión externa. Una tarde, mientras lijaba un tablero de nogal para un nuevo proyecto, recibí un mensaje inesperado de Derek. Inora, mis padres están preocupados, dicen que esto está afectando a toda la familia. Leí el mensaje, respiré profundo y respondí con firmeza. Derek, esta situación no es sobre culpa ni manipulación. Es sobre límites y respeto. Mis padres eligieron sus caminos, y yo tengo que proteger mi hogar y a quienes viven en él. Sus respuestas se volvieron más tensas, más urgentes, pero yo ya no reaccionaba con miedo ni culpa. Cada palabra que escribía, cada decisión que tomaba, estaba basada en hechos, límites claros y en la protección de mi familia. Y entonces llegó un momento decisivo. Una mañana, escuché el sonido de un auto que se detenía frente a la casa. Mi corazón no se aceleró con miedo, en cambio, se tensó con concentración. Sabía que era el momento de actuar con total claridad. Isen y yo nos miramos,
y con un simple gesto nos entendimos. Esta vez, no habría dudas, no habría retrocesos. Abrí la puerta principal y vi a mis padres en la entrada. Esta vez no había flores ni bolsas de supermercado, ni sonrisas falsas. Solo sus miradas llenas de arrogancia y expectativa. Por un instante, todo lo que habíamos planeado y discutido pasó frente a mis ojos. Hola, dije, firme, sin titubear. No van a entrar. Papá intentó un paso adelante, pero Isen se colocó ligeramente frente a mí, no para intimidar, sino para señalar que estaba lista y que no estaba sola. Mis padres intercambiaron miradas, y por primera vez parecía que sentían la resistencia real de alguien que no cedería. Pero, solo queríamos, comenzó mamá, su voz temblando ligeramente. No, interrumpí suavemente pero con firmeza. No se trata de querer o no querer. Se trata de respeto. No pueden entrar en nuestra casa sin permiso, y no lo harán. Mis inquilinos tienen derecho a estar aquí, y yo tengo derecho a decidir sobre mi propio espacio. Durante unos minutos hubo un silencio pesado, que parecía eterno. Ni un solo paso adelante, ni una palabra más. Ellos entendieron, aunque quizás no lo aceptaran con facilidad. Finalmente, mamá suspiró, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse con papá a su lado. Mientras los veía irse, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Esta vez no fue solo alivio, fue un sentimiento profundo de poder y control sobre mi vida. Comprendí que defender mis límites no era solo proteger la propiedad física, sino proteger mi derecho a vivir sin manipulaciones, sin chantajes, sin sentir que mi vida estaba subordinada a los caprichos de otros. Y en ese momento supe algo crucial, aunque podrían regresar, intentar manipular o presionar de nuevo, yo estaba lista. Preparada, consciente y segura. Esta era mi vida, mi espacio, mi familia, y no permitiría que nadie lo tomara sin mi permiso. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo y sonreí. La calma no era falsa ni temporal, era la certeza de que había tomado control absoluto, y nada ni nadie podía arrebatármelo. Ese había sido mi papel durante toda la infancia, la hija comprensiva, la que siempre cedía, la que ponía a los demás antes que a ella misma. Pero ya no era esa chica. Ya no. Papá carraspeó, mirando directo a la cámara del timbre de la puerta. Hemos tenido tiempo de reflexionar. Cometimos errores. Hablemos como adultos. Hablemos como adultos. Esa frase la usaba cada vez que quería control disfrazado de razón. Yo me quedé donde estaba, recargada contra la pared del pasillo, el teléfono aún en mano. No abrí la puerta. Mamá siguió, con la voz temblorosa. Por favor, cariño. Hemos estado en un lugar horrible. Estamos cansados. Te extrañamos. Isen susurró a mi oído. No están aquí para disculparse. Están aquí para conseguir acceso. Tenía razón. Cada lo sentimos era vago, condicional, convenientemente acompañado de una petición para que yo hiciera exactamente lo que ya les había dicho que no haría. Cuando no respondí, el tono de papá cambió de inmediato. La actuación se quebró. Nora, esto es infantil. Abre la puerta. Mamá lo repitió más fuerte. Somos tus padres. Merecemos respeto. Respeto. Usaron esa palabra como si fuera una espada, un filo que buscaba atravesar mi voluntad. Cuando ninguno de los dos se movió, papá dio un paso atrás y cruzó los brazos. Así no nos dejas entrar, nos quedaremos aquí hasta que lo hagas. No puedes ignorarnos para siempre. Mi corazón latía firme, no con miedo, sino con claridad. Esto era todo, la escalada final. Querían un espectáculo, un resquicio, cualquier señal que pudiera hacerme sentir culpa y ceder. Pero en lugar de abrirles la puerta, abrí la aplicación del timbre y marqué la línea de la policía no emergencias. Hola, dijo la operadora al contestar. Exhalé profundamente. Quiero reportar un caso de allanamiento en curso. Son las mismas personas de un incidente anterior en mi propiedad de alquiler. Isen me miraba con orgullo silencioso. Y yo me miraba a mí misma, casi como si fuera otra persona, alguien finalmente tomando el control de la vida que siempre había querido. Afuera,
mis padres seguían hablando, sin darse cuenta de que yo acababa de hacer la llamada que redefiniría nuestra relación para siempre. Piensa en el bebé, mamá, rogó de repente, como si mencionar mi embarazo pudiera ablandarme. ¿No quieren que participemos? No así, pensé. No con sentido de propiedad en lugar de amor. No de esta manera. Papá golpeó la puerta más fuerte esta vez. Pero ya no parecía dramático, era casi risible viniendo de ellos, quienes habían montado toda una intervención en el porche con flores y manipulación emocional. Cuando la patrulla dobló en nuestra calle, sus cabezas se giraron automáticamente hacia el auto. La cara de mamá se contrajo instantáneamente, y la mandíbula de papá se tensó. Por primera vez, ambos retrocedieron, inseguros, como si nunca antes hubieran experimentado esa sensación. El oficial se acercó con calma. No hubo prisas, ni gritos, solo pasos firmes y medidos. Observé cómo mis padres intercambiaban miradas nerviosas, sin saber qué hacer. Todo su poder de manipulación se había desvanecido con la presencia de alguien que representaba autoridad externa, y por primera vez, yo tenía la ventaja absoluta. Ethan apretó mi mano, y una oleada de tranquilidad me recorrió el pecho. No era solo seguridad física, era seguridad emocional, la sensación de que finalmente estaba protegiendo mi espacio, mi vida y mi familia. Afuera, mis padres ya no podían controlar nada. Sus palabras, sus gestos, sus intentos de manipulación se habían convertido en nada frente a mi determinación y a la ley. Ese día comprendí algo que cambiaría todo. Los límites no eran solo líneas imaginarias que uno trazaba para protegerse. Eran barreras tangibles, inquebrantables, capaces de transformar relaciones, de redefinir dinámicas familiares y de enseñar a todos que mi vida y mis decisiones eran sagradas, y que nadie podía tomarlas sin mi permiso. Mientras el oficial comenzaba a hablar con ellos, vi la mezcla de frustración, sorpresa y miedo en sus rostros. Y por primera vez en mi vida, supe con certeza que, pase lo que pase, yo ya no iba a ceder jamás. El oficial se colocó frente a mis padres con una calma impresionante. No había gritos, no había dramatismo, solo autoridad. Les explicó claramente que no podían quedarse en la propiedad sin permiso y que cualquier intento de ingresar sería considerado allanamiento, con consecuencias legales. Mis padres intercambiaron miradas tensas. La confianza que siempre habían dado por sentada desapareció en un instante. Sus manos temblaban ligeramente, y sus rostros, antes llenos de arrogancia, mostraban por primera vez incertidumbre y vulnerabilidad. Mientras el oficial hablaba, yo sentí un cambio dentro de mí, un peso enorme levantándose de mis hombros. Cada palabra que él pronunciaba validaba lo que yo ya sabía, que no era egoísta ni cruel por proteger mi espacio. Era necesario. Mis decisiones eran válidas, y finalmente alguien más estaba haciendo que mis padres lo reconocieran. Después de unos minutos, el oficial me dio la opción de hacer un informe formal. Asentí, y mientras escribía mi declaración, vi a Ethan observándome con orgullo y admiración. No era solo orgullo por lo que había hecho, era admiración por la mujer que finalmente estaba tomando control de su vida, que no cedía ante manipulaciones ni chantajes. Por primera vez, sentí que todas las horas de trabajo duro, todas las noches en vela creando mi estudio, todos los sacrificios para construir una vida estable, realmente habían valido la pena. Cuando terminé de dar mi declaración, el oficial se volvió hacia mis padres y les dijo que cualquier intento de regresar sin autorización sería tratado como un delito. Papá abrió la boca, como si quisiera discutir, pero el oficial lo interrumpió con calma pero firmeza. Mamá bajó la cabeza, el ramo de flores cayendo casi al suelo. Ambos sabían que no podían negociar esta vez. Después de que se fueron, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. Mi cuerpo todavía estaba tenso, pero mi mente estaba clara. Ethan me abrazó por detrás, y por un momento nos quedamos así, en silencio, sintiendo que habíamos ganado más que solo una batalla legal, habíamos recuperado nuestra paz, nuestra autoridad y nuestro hogar. Durante las horas siguientes, revisé cada detalle del incidente, asegurándome de documentar todo. Tomé fotos del porche, de las maletas, de los restos del ramo de flores, y guardé cada mensaje que mis padres habían enviado. Era más que precaución, era un acto de poder. Cada registro era un recordatorio tangible de que ya no podía ser manipulada. Más tarde, mientras preparaba la cena,
recibí un mensaje de Derek. Esta vez no era amenazante ni manipulador, sino desesperado y confundido. Parecía darse cuenta de que sus padres ya no tenían control sobre la situación. Respondí con claridad y firmeza. Derek, lo siento, pero no puedes esperar que ceda ante la manipulación de tus padres. Todos somos responsables de nuestras decisiones, y esta vez yo decido. El mensaje quedó en silencio después de mi respuesta. No hubo más presión, ni acusaciones, ni intentos de manipulación. Por primera vez en años, sentí un espacio limpio, un respiro profundo que no estaba lleno de culpa ni ansiedad. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con Isen, sentí una mezcla de emociones, alivio, orgullo y una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado tan fuerte. Miré nuestro hogar, cada mueble, cada proyecto que habíamos construido con esfuerzo, y comprendí que nada ni nadie podía arrebatarme esto si yo no lo permitía. Y mientras me recostaba, acariciando suavemente mi vientre, pensé en el futuro, un futuro donde mis decisiones serían respetadas, donde mis límites serían claros, donde la manipulación y el chantaje no tendrían cabida. Por primera vez, sentí que realmente estaba construyendo la vida que siempre quise, y que nadie, ni siquiera mis propios padres, podría detenerme. Era más que una victoria legal o familiar. Era un triunfo personal, un momento definitorio en mi vida, y una promesa silenciosa de que mi paz y la de mi familia serían siempre prioritarias. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de vigilancia y preparación constante. Aunque mis padres no regresaron de inmediato, cada mensaje de algún familiar o de Derek era un recordatorio de que la presión seguía existiendo. Cada llamada no contestada, cada notificación que llegaba, era un recordatorio de que ellos seguían intentando, aunque ahora fuera más indirecto. Pero yo ya no reaccionaba con ansiedad ni culpa. Cada pensamiento estaba enfocado en mantener el control. Decidí reforzar el hogar, no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Revisé las cámaras, reforcé cerraduras, hablé con los inquilinos para asegurar que se sintieran protegidos y tranquilos, y mantuve conversaciones largas y calmadas con Isen, repasando escenarios posibles. ¿Qué haríamos si ellos regresaban con excusas, con lágrimas, con mensajes de otros familiares? Cada posible movimiento tenía una respuesta clara y planificada. Por primera vez, me sentía preparada para cualquier intento de manipulación. Esa semana también fue de reflexionar sobre mí misma. Pensé en todos los años en que había sido la hija que cedía, que ponía la comodidad de los demás por encima de la suya. Recordé noches enteras trabajando en 3 empleos, estudiando para pagar mi carrera, viendo cómo el dinero de mis padres se destinaba a Derek mientras yo sobrevivía con ramen barato y trabajos temporales. Y comprendí que todo ese sacrificio me había enseñado algo vital, la fuerza para defender lo que es mío. Una tarde, mientras lijaba un tablero de nogal para un proyecto, mi teléfono vibró. Era Derek de nuevo, pero esta vez con un mensaje diferente. No entiendo por qué sigues así. No es necesario pelear. Le respondí con calma. Derek, esto no es pelea. Es respeto. No cederé ante presión ni chantaje. Mis decisiones son claras, y nadie puede forzarme a cambiar eso. Al instante, su mensaje quedó sin respuesta. Por primera vez, la presión externa parecía ceder, aunque sabía que mis padres podrían intentar algo nuevo. Esa certeza no me hizo temer, al contrario, reforzó mi determinación. Y entonces llegó el momento definitivo. Un viernes por la tarde, mientras organizaba materiales en el taller, escuché de nuevo el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Mi corazón se tensó, pero no con miedo, esta vez era concentración pura. Sabía que era un posible regreso de mis padres, y estaba lista. Isen y yo nos miramos y, sin decir palabra, entendimos que no habría dudas ni retrocesos esta vez. Abrí la puerta principal y allí estaban, mi mamá con su ramo de flores marchito, papá con las manos vacías, pero con esa misma mirada de expectativa que siempre había intentado manipularme. No había sonrisas falsas esta vez, solo tensión y un intento de aparentar control. Cariño, solo queremos hablar, dijo mamá, su voz temblando. Por favor, déjanos entrar. Ah, no, respondí con firmeza, cruzando los brazos. Esto no es negociación. No pueden entrar en mi casa, y no lo harán.
Papá abrió la boca, como si quisiera protestar, pero no dijo nada. Mis palabras parecían haber roto algo en ellos. Sus gestos de arrogancia desaparecieron y, por primera vez, la inseguridad dominaba la situación. Isen me sostuvo la mano por detrás y me dio un leve apretón. Esa simple acción me recordó que no estaba sola, que no tenía que ceder para que todo estuviera bien. Mientras los observaba, sentí que cada sacrificio, cada lucha por construir mi vida, cada decisión difícil, había sido para llegar a este momento, un límite firme que nadie podría cruzar. Finalmente, mis padres retrocedieron, confundidos y frustrados, sin saber cómo reaccionar. Sabían que no había manera de manipularme esta vez. La sensación de poder y claridad que me recorrió era indescriptible. Por fin estaba en control absoluto, y mi hogar, mi familia y mi futuro estaban protegidos. Más tarde esa noche, mientras me sentaba con Isen y repasábamos planes para el bebé, sentí una paz que nunca antes había experimentado. No era solo la tranquilidad de que mis padres habían retrocedido, era la certeza de que nunca más permitiría que nadie cruzara mis límites. Era un triunfo personal, una victoria emocional que definía quién era y quién sería a partir de ese momento, una mujer fuerte, segura y dueña de su vida. Y mientras acariciaba mi vientre y sentía la vida que crecía dentro de mí, supe que todo lo que había hecho, cada decisión difícil y cada defensa de mi espacio, no solo protegía nuestra casa, sino que estaba construyendo un legado de fuerza y autonomía para mi hijo. Nadie podría arrebatarnos eso. Los días que siguieron fueron de vigilancia constante y preparación silenciosa. No importaba que mis padres no regresaran inmediatamente, cada mensaje, cada llamada o incluso rumores sobre lo que debería hacer me recordaban que el conflicto no había terminado. Pero esta vez no había miedo, no había culpa, solo claridad. Cada decisión estaba pensada, cada movimiento anticipado. Ya no estaba indefensa, estaba lista para cualquier intento de manipulación. Decidí reforzar nuestro hogar más allá de lo físico. Revisé cámaras, aseguré ventanas y cerraduras, hablé con mis inquilinos para que supieran que podían contar conmigo y, sobre todo, mantuve conversaciones estratégicas con Isen. Planificamos escenarios posibles, si regresaban llorando, si traían excusas, si intentaban involucrar a otros familiares o incluso a vecinos. Cada escenario tenía una respuesta, cada posible acción suya tenía consecuencias claras. Por primera vez, sentía que controlaba la situación, que ya no dependía de la buena voluntad de nadie más. Mientras tanto, también me dediqué a proteger mi bienestar emocional. Recordé todos los años de sacrificios, noches trabajando en 3 empleos, días enteros creando muebles y diseños para mi estudio. Todo mientras veía cómo el dinero de mis padres se destinaba a Derek sin considerar mis esfuerzos. Ahora entendía que cada lágrima, cada esfuerzo y cada desvelo me había preparado para esto, para defender mi vida y mi hogar sin dudar. Una tarde, mientras lijaba un tablero de nogal, mi teléfono vibró. Era Derek de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, más desesperado que manipulador. No entiendo por qué eres tan estricta. No es necesario pelear. Le respondí con calma, firme. Derek, esto no es pelea ni obstinación. Es respeto y límites claros. Mis decisiones son finales, y nadie puede forzarme a cambiar. Su silencio fue inmediato, y por primera vez sentí que la presión externa comenzaba a ceder. Pero mi instinto me decía que esto no había terminado, mis padres podrían intentar algo más arriesgado, y yo debía estar lista. Y llegó el momento que había estado esperando, un viernes por la tarde, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Mi corazón no se aceleró por miedo, sino por concentración pura. Isen y yo nos miramos, sin palabras nos entendimos, esta vez no habría retrocesos. Abrí la puerta y allí estaban, mi mamá con un ramo de flores marchito y papá con las manos vacías, pero con la mirada llena de expectativa y arrogancia. Esta vez no había sonrisas falsas, solo tensión. Cariño, solo queremos hablar, dijo mamá, su voz temblando. Por favor, déjanos entrar. Ah, no, respondí firme, cruzando los brazos. No pueden entrar. No es negociable. Papá abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Sus gestos de autoridad y control parecían desmoronarse. Su poder habitual desapareció ante mi firmeza.
Isen me tomó de la mano y me dio un apretón, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Sentí un cambio profundo, cada sacrificio, cada noche trabajando, cada lucha por construir mi vida me había traído hasta este momento de poder absoluto. Finalmente, mis padres retrocedieron, confundidos y frustrados, sin saber qué hacer. Sabían que no podían manipularme esta vez. La sensación de poder y claridad que me recorrió fue indescriptible. Mi hogar, mi familia y mi futuro estaban protegidos. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, Isen y yo compartimos un silencio lleno de entendimiento. Sabíamos que este era un punto de inflexión. No solo habíamos defendido nuestra casa, habíamos establecido límites claros que cambiarían para siempre la dinámica familiar. Durante los días siguientes, documenté cada intento de contacto, cada mensaje y cada visita de curiosos o familiares. No era paranoia, era estrategia. Cada registro reforzaba que yo tenía control absoluto y que mis decisiones eran válidas. Y mientras acariciaba mi vientre, pensando en el bebé que estaba creciendo dentro de mí, comprendí algo crucial. Proteger nuestra paz y nuestro hogar no era solo por mí, ni siquiera solo por Isen o los inquilinos. Era por la próxima generación, enseñando que la manipulación, el chantaje y la invasión no serían tolerados nunca más. El sentido de empoderamiento que sentí no podía describirse como alivio ni victoria momentánea. Era la sensación de estar en control total, de haber recuperado mi vida de quienes habían intentado poseerla. Su arrogancia, su manipulación, su sentido de derecho, todo se desmoronó frente a mi claridad y mi decisión. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente y sonreí. Sabía que podrían surgir nuevos intentos, nuevos mensajes, nuevas presiones, pero yo ya no sería la misma. Esta vez, mis límites eran inquebrantables. Esta vez, nadie podría cruzarlos sin enfrentar consecuencias claras. Esta vez, mi vida, mi hogar y mi familia estaban seguros, y yo era la dueña absoluta de todo lo que importaba. Señora, señor, la propietaria ha solicitado que se retiren de la propiedad, dijo el oficial con voz firme. Mi mamá señaló hacia la puerta, confundida y frustrada. «Somos sus padres», exclamó. «Que ella no lo es», respondió Isen desde atrás de mí, con calma pero con autoridad. El oficial los miró seriamente y asentó. «Que necesitan irse ahora. Ya se les pidió antes». Papá me miró directamente a la cámara del timbre, sus ojos duros como acero. «Te vas a arrepentir, Nora». Pero el arrepentimiento nunca estuvo en la mesa. Lo que había estaba claro era alivio, seguridad y límites firmes. Mis padres se retiraron lentamente, con dramatismo, como actores esperando que el público se compadeciera de ellos. La puerta del auto se cerró de golpe, el motor arrancó y se alejaron sin una palabra más. Cuando el oficial se fue, Isen me rodeó con sus brazos. No lloré. En lugar de eso, algo dentro de mí se desbloqueó de manera silenciosa y definitiva. Era un suspiro que había estado conteniendo durante años, y finalmente salió de mi cuerpo, dejando espacio para la calma y la claridad. Pero ese día aún no había terminado. Esa misma noche, mi teléfono vibró de nuevo. Era Derek. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. ¿Qué hiciste?, gruñó por mensaje. Mamá está histérica. Papá está furioso. Protegí mi hogar, respondí con calma. Humillaste a tus padres. Ellos crearon la situación, yo solo establecí un límite. Se rió con desprecio en el mensaje siguiente. Increíble. Nos dieron todo para construir nuestro futuro y tú ni siquiera les das un lugar donde quedarse. Ahí estaba. La jerarquía familiar expuesta, nosotros les dimos todo, como si eso automáticamente les diera derecho a invadir mi vida. Respiré hondo y respondí con suavidad. No yo. Yo solo establecí límites. Hubo un silencio largo entre nosotros, hasta que escribió una última amenaza. Vas a pagar por esto. Colgué. No había nada más que pudiera decir. Pero el verdadero final no fue una llamada ni una confrontación directa. Llegó 2 días después, en un sobre sencillo entregado en el nuevo departamento de mis padres, aquel pequeño estudio de una habitación que finalmente habían conseguido después de que todas sus opciones se agotaran.
Dentro estaba una notificación formal redactada por mi abogado. Cesen cualquier intento de allanamiento o enfrentarán acciones legales adicionales. Cualquier intento de ingresar a mis propiedades sería documentado y enviado a las autoridades. Según María, mi madre y mi padre palidecieron al leerlo. No estaban enojados ni devastados, estaban completamente atónitos, desequilibrados por la realidad. En las semanas que siguieron, el ruido a mi alrededor finalmente se calmó. Mis padres se mudaron a un modesto departamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Nada parecido a la vida que habían imaginado cuando le dieron a Derek 650,000 pesos, pero era lo único que podían pagar. Las llamadas y mensajes de familiares se redujeron drásticamente, una vez que se dieron cuenta de que la versión de la historia que les habían contado no resistía el contraste con los contratos, los recibos y el informe policial. El sentido de derecho absoluto grita fuerte al principio, pero se desvanece rápido cuando nadie lo alimenta. Jack y Amanda permanecieron en la casa de Lackwood, agradecidos y constantes, enviándome actualizaciones sobre el jardín que habían plantado en el patio trasero. Su bondad se sentía como un recordatorio del universo de que había elegido correctamente a las personas que merecían proteger. En casa, volvió la calma. Esa calma verdadera, la que se instala en las paredes y permanece. Isen y yo terminamos la habitación del bebé, aplicando la pintura verde suave mientras la luz del sol entraba por la ventana. Cada brochazo era un acto de reclamación de nuestro espacio, de seguridad, de un futuro intacto, libre de manipulación y chantaje. Por primera vez en mi vida, mis límites no fueron cuestionados ni castigados. Simplemente existían. Y la vida al otro lado de esos límites era tranquila, real, pacífica. Mirando atrás, muchos piensan que lo más difícil fue llamar a la policía para detener a mis propios padres. No lo fue. Lo más difícil fue darme cuenta de cuánto tiempo había vivido más pequeña de lo que necesitaba, encogiéndome para mantener la paz, aceptando migajas de respeto porque me habían enseñado que las hijas deben ser comprensivas. Pero la paz construida sobre silencio no es paz. Es rendición. Y el día que dejé de rendirme, mi vida finalmente se abrió. Mis padres quizá nunca entenderán la línea que tracé, pero esa línea es la razón por la que mi hijo crecerá en un hogar definido por amor, no por obligación. Ese es el legado que elegí. Si algo de mi historia te resulta familiar, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias reales sobre establecer límites familiares y encontrar tu voz, suscríbete para no perderte las próximas. Los días siguientes se sintieron distintos, aunque al principio apenas lo notaba. El silencio reemplazó el constante bombardeo de mensajes, llamadas y presiones. Por primera vez en años, no había expectativas sobre mí más allá de lo que yo misma decidiera. Mi hogar, mi estudio, mi familia, todo estaba finalmente bajo mi control. Isen y yo pasábamos más tiempo planeando nuestro futuro que apagando fuegos familiares. Cada conversación sobre nombres, muebles o proyectos para la casa era tranquila, sin tensión, sin chantajes, sin recordatorios de antiguas culpas. Los fines de semana, cuando Jaque y Amanda nos visitaban, traían consigo risas y la alegría simple de la vida cotidiana. El jardín que habían plantado en Lackwood florecía y, con cada foto que me enviaban, sentía que estaba viendo los frutos de decisiones firmes y correctas. Ellos eran un reflejo de lo que significaba construir relaciones sobre respeto y confianza, no sobre manipulación ni obligación. Mientras tanto, mis padres estaban lidiando con su nueva realidad. Su apartamento pequeño y modesto no se parecía en nada a la vida que habían imaginado. Sin lujos, sin control sobre los demás, sin capacidad de interferir en la vida de quienes habían intentado invadir. Cada visita fallida, cada intento de presionar se había convertido en un recordatorio silencioso de que sus antiguas tácticas ya no funcionaban conmigo. Con el tiempo, incluso los familiares que antes me habían criticado comenzaron a ver la verdad. Las cartas legales, los contratos y el informe policial no dejaban lugar a excusas. Las mentiras sobre ser desconsiderada o no ayudar a la familia se desmoronaron ante la evidencia clara. El ruido se apagó poco a poco, el mundo dejó de esperar que yo cediera. En casa, Isen y yo vivimos momentos de calma que parecían casi mágicos. Pintábamos la habitación del bebé, reorganizábamos el estudio, planeábamos proyectos de diseño juntos. Cada decisión, cada acción, era un acto de reclamación,
reclamábamos nuestro espacio, nuestra seguridad y nuestro futuro. Cada pincelada en la pared verde suave era un símbolo de libertad, de autonomía, de poder decir no y que se respetara. Y mientras acariciaba mi vientre, sintiendo cada movimiento del bebé, entendí algo profundo. No solo estaba defendiendo mi hogar, estaba construyendo un legado. Un legado de límites claros, respeto propio y amor genuino. Mi hijo crecería en un hogar donde la paz no se compraba con silencio ni sumisión, sino que se ganaba con respeto y claridad. Aprendería que la familia no es un derecho para invadir, sino un vínculo que se cuida con amor y consideración. Incluso cuando los recuerdos de años pasados me asaltaban, las noches trabajando sin dormir, las responsabilidades impuestas, la presión constante de ser la hija comprensiva, ya no pesaban igual. Cada sacrificio había servido para algo, me había enseñado a defenderme, a construir mi vida y a no ceder ante la manipulación. Pasaron los meses, y el ritmo de la vida se estabilizó. Isen y yo compartíamos desayunos tranquilos, tardes de trabajo creativo, noches planeando el futuro. Jackie y Amanda seguían cultivando su jardín, y sus risas se convirtieron en un eco constante de gratitud y alegría. Mis padres, aunque seguían en su pequeño departamento, aprendieron la lección más importante, que el control, la manipulación y la arrogancia no pueden vencer a la firmeza, la claridad y los límites bien establecidos. El día que mi hijo finalmente nació, sentí que todo el dolor, cada sacrificio y cada batalla había valido la pena. Lo sostuve entre mis brazos y supe que había creado algo más que una vida, había creado un espacio seguro, lleno de amor, respeto y libertad, donde nadie podría invadirnos ni manipularnos. Era la culminación de años de lucha, de noches interminables y decisiones difíciles. Cada latido de mi corazón se mezclaba con el suyo, y en ese instante comprendí que la verdadera victoria no había sido legal ni externa, había sido emocional y personal, el poder de decir no. De proteger a los míos y de vivir mi vida plenamente. Ese fue el final definitivo, la línea trazada de manera clara y firme, la familia protegida, la paz restaurada, y el legado de amor y límites que aseguraría que, a partir de ese momento, nadie, ni padres ni nadie más, pudiera decidir por mí ni robarme mi vida. Porque la verdadera fuerza no viene de dar todo a los demás ni de ceder para mantener la paz, viene de reconocer tu valor, defender tu espacio y enseñar con el ejemplo que los límites no son castigo, sino protección. Y esa es la historia que dejo para mi hijo, para mi familia, y para cualquiera que alguna vez haya sentido que sus límites eran ignorados. La paz se construye con claridad, fuerza y amor propio, no con silencio ni sumisión.